Buen día, hoy expondremos acerca del variador de frecuencia, abarcando los temas qué es, para qué se usa, cuándo se utiliza, las ventajas y desventajas, tipos de variadores de frecuencia, cómo funciona y al final veremos una simulación. ¿Qué es? Como pueden ver en sus siglas en inglés es Variable Frequency Drive o bien AFD, Adjustable Frequency Drive. Entonces, es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Y esto lo podemos usar para variar la velocidad y para la copla de los motores asíncronos trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas de frecuencia y tensión de red en magnitudes variables. Ahorita vamos a ver cómo esas magnitudes fijas se convierten en magnitudes variables. ¿Cuándo podemos utilizar el variador de frecuencia? Lo podemos utilizar cuando las necesidades de aplicación sean el dominio de par y velocidad. Par vendría a ser el torque, la regulación sin golpes mecánicos, los movimientos complejos o la mecánica delicada. Estas son las ventajas y desventajas. Del lado izquierdo tenemos las ventajas. Como pueden ver, dice, permiten arranques suaves, progresivos y sin saltos. En segundo lugar, controla la aceleración y el frenado progresivo. O sea, como ahí mismo dice, todo es progresivo, entonces no es nada de golpe, o sea, no hay saltos. Puede detectar y controlar la falta de fase a la entrada y la salida en equipo. O sea, básicamente protege el motor si, porque de otra manera, si hubiera falta de fase, el embobinado del motor se quemaría, por lo tanto el motor no funcionaría. Entonces, también nos permite ver las variables, tensión, frecuencia, revoluciones por minuto, etc. Y por último, que limita la corriente de arranque. Esto nos ayuda porque ya no ocupa una corriente más alta y por lo tanto nos ayudará a economizar más, o sea, no pagar, sí, ser más económico, o sea, no pagar tanto en la luz, por así decirlo. Las desventajas, pues no es como, no es como que la única desventaja es que es un sistema caro, pero a largo plazo es rentable. Y aquí pues como todo equipo, pues requiere un estudio de las especificaciones, pero no lo contaría tal como desventaja y requiere un tiempo para realizar la programación, pero es algo que, o sea, son puras ventajas realmente. Soy Hernández Piña y les voy a hablar sobre los tipos de variadores de frecuencia. Existen tres tipos básicos de variadores de velocidad, que son los mecánicos, que funcionan mediante poleas y rodillos metálicos, los hidráulicos, que utilizan algún tipo de fluido para variar la velocidad de los motores, y los eléctrico-electrónicos, que son de los que vamos a hablar más adelante. Los variadores eléctrico-electrónicos incluyen tanto el controlador como el motor eléctrico. Sin embargo, es práctica común emplear el término variador únicamente al controlador eléctrico, y existen cuatro categorías de estos variadores: para motores de DC, velocidad por corrientes de eddy, de deslizamiento, y para motores de CA, que también son conocidos como variadores de frecuencia. Variadores para motores de DC son dispositivos que permiten variar la velocidad de un motor controlado eléctricamente. Estos variadores permiten controlar la velocidad de motores de corriente directa, en serie, derivación, compuesto y de imanes permanentes. Este tipo de variadores puede controlar la velocidad de un motor de DC controlando su voltaje terminal o manipulando el valor de la corriente de campo. Por corrientes de eddy, el embrague contiene un rotor de velocidad fija que va acoplado al motor y un rotor de velocidad variable separados por un pequeño entrehierro. Además, se cuenta con una bobina de campo cuya corriente puede ser regulada, la cual produce un campo magnético que determinará el par mecánico transmitido del rotor de entrada al rotor de salida. De esta forma, a mayor intensidad de campo, mayor será el par y la velocidad transmitidos, y a menor campo magnético, menores van a ser el par y la velocidad del rotor de salida. El control de la velocidad de salida de este tipo de variadores generalmente se realiza por medio de lazo cerrado, utilizando como elemento de retroalimentación un tacómetro de corriente alterna.
Variadores de deslizamiento. Estos tipos de variadores se aplican únicamente para los motores de inducción de rotor de Banado. El deslizamiento del motor oscila entre 0 y 1. De esta forma, a mayor deslizamiento, menor es la velocidad mecánica del motor. El deslizamiento puede incrementarse al aumentar la resistencia del devanado del rotor o bien al reducir el voltaje en el devanado del rotor. De esta forma es que puede conseguirse el control de la velocidad en los motores de inducción de rotor devanado. Sin embargo, este tipo de variadores es de menor eficiencia que otros, por lo que en la actualidad tiene muy poca aplicación. Y por último tenemos los variadores para motores de AC. Estos variadores permiten controlar la velocidad tanto de motores de inducción como asíncronos de jaula de ardilla o de rotor devanado, así como los motores síncronos mediante el ajuste de la frecuencia de alimentación del motor. La frecuencia y la velocidad son directamente proporcionales, de tal manera que al aumentar la frecuencia al motor se va a incrementar la velocidad de la flecha y al reducir el valor de la frecuencia va a disminuir la velocidad del eje. Por ello es que este tipo de variadores manipula la frecuencia de alimentación al motor a fin de obtener el control de la velocidad de la máquina. Estos variadores mantienen la relación voltaje-frecuencia constante entre los valores mínimos y máximos de la frecuencia de operación con la finalidad de evitar la saturación magnética del núcleo del motor. La forma en que funcionan estos tipos de motores básicamente mediante rectificadores van a convertir la corriente alterna trifásica en corriente continua. Después por medio de condensadores van a suavizar la onda que se genere por la corriente eléctrica resultante de la primera fase y para convertir así la corriente continua de una forma más limpia. Y ya pues por último, que es la inversora, regresa de nuevo la corriente continua a alterna. Entonces básicamente lo que el variador hace es calcular la tensión y la corriente que se requiere por el motor. La energía de corriente continua se va a alimentar de los inversores que van a producir la corriente en CA con la tensión y la corriente que se va a requerir de forma precisa y necesaria. Pues básicamente estos tipos de variadores constantemente van a estar calculando y ajustando la frecuencia y la tensión proporcionando solo la potencia, que la potencia es velocidad y par que va a necesitar el motor, y de esa forma puede ahorrarse grandes cantidades de energía. Las aplicaciones de estos tipos de variadores pues pueden usarse en bombas, se pueden usar en compresores, se pueden usar en ventiladores, elevadores de vehículos, en motores de vehículos de nueva energía, en máquinas de empaque, se pueden usar en sistemas de ventilación también. El más barato que vimos es de alrededor de 3,800 pesos, que lo encontramos en Mercado Libre, que llega hasta una potencia de 3, puede aguantar hasta una potencia de 3 caballos de fuerza. Y el más caro que vimos ya es vendido por una empresa llamada Ginza y es de 55,000 pesos. A continuación tenemos una demostración de cómo funciona el variador de frecuencia. De este lado, del lado izquierdo, vemos 3 ondas sinusoidales, en donde podemos representarla como una corriente trifásica que está entrando a nuestro sistema, ¿no? Y tenemos unos diodos, un rectificador de media onda, en donde, como pueden ver un poquito más a la derecha, la primera gráfica a la derecha que se muestra, la corriente trifásica que llega a los diodos rectificadores pues ya se muestra ya rectificada. ¿Por qué? Porque, o sea, así actúan los diodos rectificadores, ¿no? Pero nuestro variador de frecuencia tiene 3 etapas: la etapa rectificadora, la etapa del filtro y la etapa de los inversores. Entonces, pasando la etapa rectificadora, la corriente trifásica, solo la parte positiva entra a nuestro capacitor, que vendría siendo el filtro, y lo que vendría siendo el filtro es que suaviza la onda, asimilándola más a lo que vendría siendo la corriente directa, para finalmente pasar a los inversores. Los inversores, que la pata del lado izquierdo,
la última pata del lado izquierdo está conectado a nuestro potenciómetro. Entonces, cuando giremos el potenciómetro a más velocidad, los inversores van a actuar como, estos inversores, en este caso IGBT, actuarán como switches, a de cuenta. Y entonces no se van a abrir todos al mismo tiempo, tienen como su orden. Y entonces tú podrás variar con cuánta velocidad quieres que se abran esos switches. Entonces ya se va a poder hacer lo de variar la frecuencia, pero el, el, lo resultante de la onda entrante va a ser en PWM, que vendría siendo como en el escalón unitario. Cuando activamos el escalón unitario, se pone una, una línea constante en donde tenemos el voltaje, lo desactivamos, se baja. Y así constantemente con la señal trifásica que nos está llegando, para finalmente salir al motor y así controlar la frecuencia. Bueno, a continuación haré la simulación sobre un variador de frecuencia. Bien, lo primero que podemos ver aquí son los térmicos de línea trifásica que vienen directamente al variador de frecuencia. Este vendría a ser la parte de potencia y esta es la parte de control. Como podemos ver, en la parte de potencia está representada por un diodo, un capacitor y el inversor IGBT, que pues son los que podemos ver aquí. La parte de diodos es la parte de rectificación, el capacitor donde se suaviza la onda y la parte de los diodos donde es el inversor. Están los inversores en los cuales se convierte otra vez la señal de CD a trifásica. Y bien, a continuación voy a correr la simulación. Al cerrar los térmicos, al subirlos, pues podemos ver que se energiza la parte de control y los motores. Aquí pues lo que podemos ver aquí es la parte de control con el potenciómetro. Nosotros podemos variar la frecuencia del motor con el potenciómetro. Todo es proporcional. Como pueden ver, a 62 Hz gira a 3720 revoluciones por minuto. Si lo pongo a 1 Hz, el motor pues reducirá su velocidad hasta llegar a 600 revoluciones por minuto. Como se puede apreciar aquí, el motor va bajando su velocidad hasta llegar a 600 revoluciones por minuto. Entre más frecuencia, pues va a ser mayor la velocidad. Y así va a estar hasta llegar a 1 Hz. Y por mientras iremos viendo en lo que baja la velocidad hasta 600 Hz, pues iremos viendo el otro variador de frecuencia que es muy similar, simplemente que este no se energiza con corriente trifásica, sino con una monofásica. Aquí tenemos una línea solamente, el neutro y tierra. Igual, al subir el térmico se energiza esta parte y esta también. Y pues esta parte de aquí tenemos el selector o conmutador con el cual vamos a seleccionar el sentido de giro del motor. Como podemos apreciar aquí, está girando hacia la derecha. Pero cuando yo lo aplaste, lo que va a suceder va a ser que el motor va a reducir su velocidad hasta llegar a cero y luego va a girar en sentido contrario. Como podemos ver, ahí ha cambiado el giro al sentido hacia la izquierda. Y lo que tenemos aquí son estas dos velocidades, son las velocidades predeterminadas, las cuales podemos programar nosotros mismos en el variador de frecuencia. Al seleccionar este, girará a 10 Hz, o sea, una velocidad baja, en un sentido contrario a las manecillas del reloj. Si yo ahora selecciono este
esta opción, al cerrar este contacto, va a dar una salida de 30 Hz, por lo cual va a girar a 1800 revoluciones por minuto. Si yo ahora selecciono los dos, va a girar a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto al ir a 60 Hz. Y si quiero controlarlo con el potenciómetro, lo que tengo que hacer es dejar estas dos abiertas y seleccionar este aquí. Ahora este potenciómetro es el de aquí. Y pues aquí puedo controlar específicamente la velocidad a la que yo quiera. En el caso de que tengamos un variador de frecuencia como este, pues aquí tenemos el potenciómetro, lo cual vendría a ser representado por esta barrita de aquí en la simulación. Pero también hay variadores de frecuencia que son así como este, en los cuales no se dispone de un potenciómetro. Este pues sería digital en sí, la parte de control, en la cual al presionar el botón hacia arriba o hacia abajo vamos a aumentar o disminuir la frecuencia. Y por último, pues veremos que también podemos controlar la velocidad de un motor monofásico como este. Este nomás requiere de neutro y una línea de las salidas del variador de frecuencia. Como podemos ver, aquí simplemente estoy usando una fase y el motor gira a la misma velocidad que este motor. O sea, gira 1800 revoluciones en este momento. Va disminuyendo hasta llegar a 600. Las desventajas de esto es que el motor monofásico no vamos a poder controlar su sentido de giro con el variador de frecuencia, ya que simplemente se dispone de una fase. En cambio, en esto sí podemos controlar la dirección de giro, porque digamos que si nosotros seleccionamos hacia un sentido, lo que hace es energizarse primero U, luego V, luego W, y al hacer eso va a girar, digamos, hacia la derecha. Y para girar a la izquierda, empieza con W, luego V y luego U, y eso hará que gire a la izquierda. ¿Sí? Si se energiza V, U, luego V, luego W, girará a la derecha. Y si se energiza W, luego V, luego U, girará hacia la izquierda. Y pues prácticamente eso sería todo. Gracias.